abrazo, como siempre es un gusto y un placer que nos acompañen a esta hora. Estamos listos con la información deportiva del momento para analizarla aquí en Fanático desde la cabina en las señales de Pública FM y Ecuador TV. La bienvenida para los compañeros que están listos en la ciudad de Guayaquil, el señor Joaquín Saavedra, el señor Elías Vinuesa, con quienes vamos a compartir este panel y vamos a tratar algunos temas importantes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, un cordial saludo para ti, para Elías, para todos los televidentes, los que nos escuchan por Pública FM, por Facebook. Aquí estamos como siempre felices de la vida para aprovechar estos minutos que tenemos siempre en Fanáticos desde la cabina, analizar, debatir, comentar, opinar y todo lo que tenga que ver con los temas que usted vaya a plantear y obviamente con lo que vamos a tocar el día de hoy. Aprovecho y le doy la bienvenida también al señor Elías Vinuesa. Muy buenas tardes, Elías. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto estar por acá nuevamente. Un saludo y un abrazo para Jorge, con quien ya hemos tenido la posibilidad de estar en otros programas radiales o de televisión también. Y un saludo afectuoso para todos los seguidores de los medios públicos, como dijo Joaquín, la señal de Ecuador TV, Facebook Live y también Radio Pública 105.3 FM, al menos en Guayaquil y Quito. Un abrazo, Elías, bienvenido. Ayer no tuvimos la oportunidad de compartir el programa directamente, sino estuve desde la casa de la selección, pero la bienvenida para ti a este espacio en donde tu contingente será muy importante, ¿no? La opinión siempre es buena y tus conceptos futbolísticos son interesantes, así que bienvenido una vez más, pues, y a darle con todo para que este espacio siga creciendo. Bueno, hoy leí algo muy interesante a propósito, Elías, los sistemas tácticos de Jordi Cruyff, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué plantea? ¿Cuál es su librito, ¿no? En torno a la parte futbolística. Hay dos sistemas, ¿no? El 4-1-4-1, el 1-4-1-4-1 y el otro es del 1-3-5-2. Tenemos la capacidad a nivel futbolístico para afrontar y para asumir, sobre todo el 1-3-5-2, porque el otro me parece que de alguna manera, como una variante de lo que hemos venido practicando, se lo puede hacer. Pero para el 3-5-2 tenemos la posibilidad de contar con los jugadores para ese sistema. Muy difícil. ¿Saben cuál fue la única vez que Ecuador jugó 3-5-2 en los últimos, qué les podría decir, más 20 años? 20, tal vez 21 años. De lo que yo recuerdo, lo que hizo Carlos Sevilla en la Copa América de Paraguay 1999, que jugó con Iván Hurtado, Alberto Montaño, Yolger Quiñones. Pero de ahí, los entrenadores que ha tenido la selección ecuatoriana han jugado normalmente 4-4-2 o 4-4-1-1, pero se les ha hecho muy complicado armar una línea de 3 porque al futbolista ecuatoriano le ha costado mucho. Lo que recuerdo también de los torneos ecuatorianos, quien manejó mucho ese sistema fue Jorge Fossati en Liga de Quito, con Espínola, la sombra Espinosa, y creo que el otro llegó, no sé si estuvo Renan Calle esa Santiago época. Jacome. Y Santiago Jacome creo que estuvo ahí también. Sí, señor. Sí, ¿no? Pero yo creo que es complejo para jugar 3-5-2. ¿Qué opina usted, señor Joaquín Saavedra? Yo la verdad coincido, no me parece que tenemos la capacidad para jugar línea de 3, más aún que en clubes se hace difícil que tú lo tienes para entrenar todos los días y con mucho más tiempo. Acá cuando tienes que juntarlos de última hora es muy complicado sacarle otro jugador por acá. Algunos sistemas, a algunos entrenadores les gusta la línea de 3. Me acuerdo de Gustavo Costas del 2012 con Barcelona, también. Insúa mismo con el Deportivo Quito, Bausa con Liga de Quito, campeón de la Libertadores. Lo máximo que ha conseguido el fútbol ecuatoriano fue con línea de 3 en el fondo, pero de ahí llevarlo, plasmarlo en la selección es muy complicado, y más aún cuando nuestros jugadores ya no hacen base acá, porque por último tú tenías una selección, era base Liga de Quito, base Melec en su momento, base Barcelona. Hoy están todos por todas partes del mundo y es más complicado. Yo línea de 3 no la veo, línea de 4 sí, y de ahí es ver más adelante si 4-3-3, si 4-1-4-1, que según el trámite del partido se mueven los de acá afuera y se va acomodando en 4-1-4-1 o 4-3-3, ¿no? Pero hay que ver cómo se termina dando el sistema que decíamos ayer y lo hablábamos, Jorge, también contigo la semana pasada, el apellido. Habló Jordi, el protagonista, y dijo Cruyff. Dígame Jordi Cruyff. Me presento Jordi Cruyff. Creo que en catalán, en España y acá que es Ecuador, que hablamos también español, él dijo Cruyff. Uy,
Mire, ahí está el video en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así es. Pero bueno, yo creo que él va a tener que ver los jugadores, las características y según eso armar un sistema, que es lo que veíamos en el artículo del Telégrafo y que tú bien destacabas de una entrevista que pudo dar el holandés, donde él manifiesta que la posesión, el sistema, el estilo lo ponen los jugadores y que él es flexible en ese sentido, no se casa con un solo estilo. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Bielsa? Que hizo una reunión con los jugadores de la selección argentina rumbo a las eliminatorias para Corea y Japón 2002 y hizo unos papelitos para que voten si preferían jugar 3-5-2 o 4-4-2 y los jugadores, la mayoría dijo 4-4-2, es más, creo que solo 3 dijeron 3-5-2. Dijo, bueno, ya sabemos entonces cómo querían jugar ustedes, lo cierto es que vamos a jugar 3-5-2. Pero Argentina tenía los jugadores para ese sistema, Jorge. Definitivamente. Hay dos temas que a mí me parecen sustanciales dentro del 3-5-2 para Ecuador. Nos cuesta mucho encontrar zagueros centrales en nuestro país. Siempre tenemos alguna duda. Y en medio de eso, imaginémonos el hecho de poder encontrar centrales que puedan salir a jugar a los costados, que tengan un recorrido de velocidad, de rapidez y de anticipo. Nos cuesta tener un corrector también, no tenemos un jugador de la característica de lo que ustedes hablaban en su momento en Liga, con Espínola, con el Beto Araujo, en Ecuador con Iván Hurtado en ese 99, en fin, con este tipo de jugadores. Y otro de los problemas que tenemos sustanciales en el país es que nos cuesta encontrar laterales. Los laterales tienen obligación de ida y vuelta, los carrileros de la misma manera, tienen mayor recorrido, inclusive los carrileros, tienen mayor campo de acción y nos cuesta mucho encontrar ese tipo de jugadores en nuestro país. Básicamente, creo que si Jordi Cruyff, vamos a acostumbrarnos un poquito al Cruyff, es consciente de la realidad del fútbol ecuatoriano, va a aprovechar lo que se viene jugando en la mayoría de planteles. Yo sé que el fútbol hoy es moderno, que el fútbol hoy requiere de otro tipo de preparación en los futbolistas y el dominio de varios de estos sistemas tácticos. Sin embargo, las características del jugador ecuatoriano, sobre todo en defensa, nos brindan la posibilidad de analizarlo y de pensar que un 4-1-4-1 o un 4-3-3, pero siempre con 4 en el fondo, es la mejor alternativa para esto. Ha generado mucha polémica también esto del cambio del logo en la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Les gustó a ustedes? ¿Qué les parece? Responde usted, Elías, bueno, primero. A mí me costó cuando recién lo vi, no estuve de acuerdo, pero después analizando bien dije, nos cuestan los cambios, no creo que a la mayoría o a todos nos cuestan los cambios, y creo que va este logo nuevo, esta nueva presentación, creo que va de la mano de lo que quiere hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Hacer variantes que ya cambiar la imagen total de lo que fue el fútbol hasta este año, obviamente quedarse con lo bueno y obviamente no caer en los temas que le afectaron a la selección ecuatoriana de fútbol. Y si me preguntan, en fin, yo doy una respuesta positiva. A lo mejor no hubiese sido el logo que yo hubiese elegido, pero acepto el hecho de los cambios que ha hecho la Federación Ecuatoriana de Fútbol y creo que toca respaldar, más allá de que nosotros somos críticos, cuestionadores, creo que toca esperar y comenzar a ver los resultados de los partidos, del proyecto, y de ahí sí ver cómo se van dando los frutos de lo que se está haciendo ahora. Sin ánimos de profundizar en este tema, que creo que es lo menos importante de todo lo que pretendemos desde lo futbolístico para el cambio de nuestra selección ecuatoriana de fútbol, y sin ser diseñadores gráficos tampoco, a pesar de que le consulté a varios amigos, y dividido. Esto es como todo, o sea, en cuestión de gustos, cada ser humano es un mundo. Lo que sí vale explicarlo, o al menos cuando lo comencé a digerir mejor este escudo, fue después de ver el video de la explicación de cómo se tomó forma, ¿no? Entonces tú ves que está la silla de la cultura Valdivia, que está la pintura facial usada por la cultura Shuar, el cóndor ya más metido, interior, cuando hacen la explicación en el video, y la bandera tricolor. Entonces ahí como que le da más sentido. Mucha gente lo tomó de Transformer, la misma página oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en Twitter también tomó, me están molestando con el Transformer, vamos ahí jugando también con la gente en las redes sociales.
me parece simpático, me parece moderno, llamativo, atractivo. No sé si a lo mejor ese era el tema que te decía tu fuente. Sí, yo creo que era ese. Vas a ver que va a haber explotar una polémica. Las redes. Sí, entonces yo creo que eso era el tema que iba a dividir. Yo creo que no me disgusta, tampoco es que me mata y vamos para adelante, ¿no? El uniforme me gustó, si es efectivamente la foto que se terminó filtrando del amarillo y del azul, me pareció muy bonito, más dorado, más tirado a dorado, lo de la camiseta de Ecuador. De ahí, normal, o sea, después cuando tú lo ves en otras imágenes es llamativo, es moderno, pero cuesta, los cambios cuestan, como tú bien decías, Elías. Y a usted, señor Valdión, que yo ya más o menos intuyo por dónde va a ir. No le gustó. Bueno, yo creo que es importante que todos estos cambios vengan de la mano de la realización del proyecto, ¿no? Se presentó un plan estratégico para 11 años hasta el 2030. Y entiendo que el norte que debemos perseguir nosotros es ese, que se vayan cumpliendo los objetivos. Después, creo que varias selecciones a lo largo de la historia y en el mundo entero han hecho cambios, han variado sus escudos para darles de alguna manera una modernidad o darles mayor identidad. No me parece malo ¿no? Hay algunos factores que ustedes mencionaban, ¿no? La silla de la cultura Valdivia, el cóndor, ahí está también el tema de en los enlaces, ¿no? Se toma en cuenta también cómo se teje un sombrero de paja toquilla, que es uno de los símbolos que tiene nuestro país. En fin, tantas circunstancias que lastimosamente, digo yo, en un video nos tiene que explicar para que no estemos molestando, ¿no? Porque resulta que ahora con las redes sociales hay una gama de diseñadores para las camisetas, hay una gama de diseñadores gráficos, los conceptos que emiten son una barbaridad. Uno dice, estamos llenos de todólogos en esto de las redes sociales, no nos atrevemos a tanto cuando no tenemos idea de muchas cosas. Los conceptos que maneja la Federación Ecuatoriana de Fútbol son conceptos que seguramente los trabajaron bien, porque además le digo una cosa, hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol en todo ámbito está con margen de error cero, con margen de error cero. Hoy se pone a trabajar la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya con el nuevo técnico que hoy estuvo con los jugadores de la Sub-23, está muy de cerca, seguramente observará el preolímpico con mucha atención, se interiorizará ya en las presentaciones de los equipos, en el inicio del torneo local, averiguará cuál es el tema de los jugadores que están en el exterior, conversará posiblemente con Felipe Caicedo, dialogará con algún otro elemento para ver si vuelve, si retorna a la selección, en fin, hoy la Federación tiene que dedicarse a trabajar. La Federación ha hecho su parte, ha presentado un plan y bueno, en los aficionados, como dicen ustedes, muchas veces hay a quienes les gusta y a quienes no les gusta. Pero para mí el proyecto sustancial está dentro del plan estratégico y su cumplimiento, de lo que dice en realidad, en el fondo, este proyecto. No quiero pensar que presentarnos una camiseta o que presentarnos un escudo sea el motivo para que desviemos nuestra atención de lo más importante. Lo más importante es lo que tiene ese plan estratégico. Lo más importante es todo lo que se quiere hacer en ese plan estratégico. Yo sí quiero que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tome un camino correcto, como el que quiere hacer, pero que no se olvide también, por ejemplo, de investigar pues las nefastas directivas pasadas, ¿no? Que se investigue, pues, que se siga un proceso. Porque no puede ser posible, por ejemplo, que una federación ecuatoriana que tiene ingresos varios, que tiene dineros frescos, siempre por el apoyo de FIFA, de Conmebol, por los torneos, venta de entradas, en fin, tenga problemas económicos, ¿no? Y esto hay que investigar y hay que llegar hasta lo último para determinar quién o quiénes son los responsables de esta situación. Así que ojalá que lo de fondo sea bueno y finalmente, para contestarles la pregunta, a mí el escudo me parece bonito. Me parece chévere, ojalá que pues lo podamos ya observar, ¿no? En otro contexto, ya en la camiseta, ya en las gorras, en los pines, en la documentación. Nos vamos a ir familiarizando también un poco y yo creo que ahí también nos vamos a ir acostumbrando y lo vamos a ir entendiendo más a este escudo nuevo de la selección. Un detalle importante para destacar de lo que tú bien decías, Jorge y Elías, que se ha contratado a gente capacitada en diferentes puestos importantísimos. O sea, el señor Silikovic, que viene con la experiencia de River Plate y de multinacionales en Argentina, no es cualquier director ejecutivo que han traído. Ya como indirector ejecutivo cumplimos con un gran candidato y está ahí trabajando. Director deportivo, han traído a alguien que en Europa es cotizado,
es una persona muy destacada con el proyecto de Villarreal, con lo del Mónaco, que es verdad, ya trae un entrenador, pero lo que va a hacer como scouting de las inferiores, trabajando en conjunto con Jorge Célico y también con Jordi Cruyff, va a ser importante y es alguien muy apetecido a nivel europeo. Luego el entrenador, luego también en la dirección de comunicación, creo que se ha contratado bien. Y sobre el tema económico que bien planteaba Jorge Baldión, desde que inició este proceso, que es verdad, se han demorado en varios aspectos, se comieron un año y ya lo vamos a analizar bien, pero en el tema de ahorro económico, de lo de las arcas, activos, pasivos y ver todo eso, oiga, viáticos, lo acortaron los viáticos, tenían viáticos para todos, tenían convenios con hoteles, tenían pasajes, hacían las sesiones todos los martes, bajaron todo eso, o sea, en un montón de aspectos han reducido gastos, que es también importante para la economía de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y de ahí el otro tema que sí te hago la pregunta a ti, Elías, y a Jorge. Es verdad que se pierde un año, pero creo que en algunas situaciones, dejando de lado declaraciones que no favorecieron, dejando de lado declaraciones que jugaron en contra, pero de ahí, si te das cuenta y analizas, heredaron al Bolillo Gómez con un contrato altísimo. Sí. Entonces, heredaron un montón de cosas de la dirigencia pasada que no se podía hacer el cambio de golpe o de una, porque también había una nómina, había que ver cómo se liquidaba esa nómina, si no te gustaba en tal puesto tal persona, a ver, despídela, pero hay que pagar un montón de plata porque tiene tantos años. Entonces, era una situación muy delicada y que se iba a tomar el tiempo que se terminó tomando. Por eso, a veces es más difícil rehacer que hacer, ¿no? Es como cuando uno toma un trabajo de otra persona y está mal hecho, y rehacerlo te puede conllevar más tiempo que cuando tú lo vas a hacer de cero. De cero, ¿no? así es. Entonces, yo sí creo que se perdió tiempo, se ha corregido, creo que se está trabajando mejor. Te escuché, Jorge, en una emisión anterior de este programa la semana pasada, y yo estoy de acuerdo contigo en que los dirigentes, o al menos el presidente, habló mucho y después se dio cuenta que las cosas no eran tan fáciles de hacer, que eran sumamente difíciles. Entonces él se fue equivocando porque en continuas ocasiones, más yo le conté 4, en que dio fechas para la llegada del nuevo técnico, porque pensó que era fácil fichar a un técnico. Pensó que era levantar el teléfono y decir, aló, José Pekerman, sí, ¿cómo está? Tengo 1 millón anual. Y no se esperaba que Pekerman le diga, no, yo no quiero ir allá. Porque a veces se piensa que es una cuestión de dinero nomás. Y el entrenador cuida dónde va. Porque si un entrenador pisa en falso, eso puede generar que no dirija 1 año, 2 años, 3 años, o desaparezca del mapa. Quemarlo. Como el caso Bausa, por ejemplo. A Bausa, le soy sincero, mucha gente lo tiene como quemado, lamentablemente, su proceso en Argentina, Arabia Saudita, lo que sea. Oiga, pero Bausa con Liga de Quito lo hizo jugar muy bien y te terminan encasillando, y es lo que tú bien dices. Así es. Un paso en falso te puede quemar o cortar una trayectoria, una carrera. Y eso es lo que cuidan mucho los entrenadores, por eso exigen buenas pagas, porque dicen, yo no sé cuánto me va a durar este proceso, digamos 1 año, y si no me vuelven a contratar en 5 o 6... Entonces, sí creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se demoró, lo sabemos todos. Creo que se ha corregido, veo que se está trabajando bien. Ahora, ¿cuándo veremos que nos costará el hecho de habernos demorado? Cuando afrontemos los torneos, cuando veamos cómo le va a Ecuador frente a Argentina y Uruguay, cuando veamos cómo le va a Ecuador en Copa América, y tocará ser más prudentes, ser más pacientes y esperar que el proceso vaya desarrollando y dé sus resultados. Sí, ahora, totalmente. Hay que tener paciencia, hay que reconocer que se perdió un tiempo en este aspecto, entendible por el contrato de Bolillo, eran 6 meses obligados, también estaba la ilusión del dirigente que se acordaba desde el sentimiento, mira, nos clasificó a nuestro primer mundial, a lo mejor sí la pega, también la labia que tiene Bolillo, los convence a los dirigentes, y se quedó 6 meses más. Luego la Copa América ya se sabe todo lo que pasó, y ahí existieron los 6 meses de demora. Tampoco se imaginaban que se les iba a caer Klinsmann, porque Klinsmann estaba atado, ya estaba todo acordado. Ahora, siento también que hay un ángel, porque Klinsmann era 4.5, sin vivir aquí, y el preparador físico tampoco, el asistente tampoco quería vivir, como tú bien lo decías ayer, Elías. Entonces, era muy difícil así, y casi aceptan. Se fueron hasta Alemania para traer a los profesores y todo desde el gobierno, imagínate eso. Entonces, se equivocaron en el discurso y muchísimo, y eso que sirve de experiencia, no hablar más. Todo el director deportivo, ya que Egas no se meta más a hablar, porque también ellos se condicionaron diciendo, no, vamos a contratar un director deportivo,
y tú ibas directo por el entrenador y después te das cuenta, se te cae Klinsmann, no, ahora sí vamos por el director deportivo. Bueno, ese es el ángel que yo digo que menos mal no acepta Klinsmann, contratan a Cordón y juntándolo con Jordi Cruyff sale 500.000 menos, pero ya es por 2 personas. Pues tienes un director deportivo capacitado y tienes un entrenador que, le soy sincero, nació con un balón bajo el brazo y por más o por no tener tanta trayectoria, yo no le voy a hacer el feo o voy a decir no sabe. Para mí sabe muchísimo y que espero todo lo positivo que consiguió en Israel, en China, ya lo plasme en un proyecto mucho más grande como es Ecuador. Si fuera otro apellido, si fuera otra persona, un profesional, con el mismo recorrido de Jordi Cruyff, pero no tuviese ese apellido, yo creo que sí hubiese recibido muchas más críticas. Sí. No hubiese tenido esa pegada, o al menos el hecho de que mucha gente acepte. Bueno, dicen, tiene poco recorrido, no sabemos realmente cuál podría ser su potencial, pero lo avala el hecho de ser Jordi Cruyff. Sí, totalmente. Definitivamente. Bueno, hay algunas cosas que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha entendido en este largo proceso, ¿no? El primero es que hay que dejarse de sentimentalismos. Ya no más Bolillo, Rueda, Suárez, ya no más. Ya no más. Ya no más jugadores que no tienen que estar en las convocatorias por agradecimiento o porque algún día fueron importantes para la selección. En la tricolor tienen que estar los jugadores que por momento futbolístico y por cariño a la tricolor tengan que vestir esa camiseta. Segundo, estoy seguro que este proyecto no se lo iba a presentar de la mano de Klinsmann, porque ustedes, como lo analizan, ninguno de los componentes del cuerpo técnico quería estar acá, no había la figura de un director deportivo. Estoy clarísimo en ese tema. En base al rechazo de Klinsmann, los dirigentes se ponen a trabajar en este sentido, contratan a Antonio Cordón, contratan a Silikovic y dicen, bueno, vamos a ordenar la casa y vamos a trabajar en este proyecto. No vamos a contratar a un técnico como Pekerman, como Pellegrini, sino un técnico de perfil un poquito más baja como Cruyff. Ok, pero vamos a sustentar el trabajo de Cruyff, que no tendrá mucha experiencia, pero vamos a poner la parte académica, en donde él conoce mucho, al frente de este proyecto. Y yo creo que hay mucha academia dentro de este trabajo que va a poner en práctica la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hoy, por ejemplo, tenemos a un Antonio Cordón que sabe lo que hace, un Jordi Cruyff que tiene conocimiento de comandar a un equipo, primero como gerente deportivo y luego como técnico. Detrás de ellos tenemos a Jorge Célico, a Javier Rodríguez, a Eduardo Moscoso, personas muy preparadas para el manejo de las divisiones formativas. Contrataron a Emily Lima, ¿no? Una cotizada entrenadora para la categoría femenina, ¿no? Entonces estamos hablando de que hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha empezado por donde tenía que empezar, pues contratando buenos elementos y dándole a Ecuador la posibilidad de contar con verdaderos maestros, ¿no? Que puedan enseñar a sus deportistas. En la parte académica es muy importante lo que pueda aportar Cruyff, ¿no? Ya me van a decir, ya le dice maestro, ¿no? Porque seguramente ya van a empezar a sufrir, pero no, lo digo porque en la parte académica son personas muy preparadas. La tecnificación del fútbol, la evolución del fútbol, eso es algo a lo que no nos podemos negar. Si bien es cierto, pues todavía nos gusta escuchar al Flaco Menotti, al Coco Basile, a técnicos que en su momento fueron importantes. Hoy esos técnicos ya no tienen cabida porque se quedaron, porque ya no están en la evolución, ellos no trabajan con videos, ellos no trabajan con estadísticas, ellos no trabajan con la información que se genera, ¿no? Zonas de calor en el campo de juego, número de pases, aciertos, errores, no trabajan más con eso, pues, y acá esta tecnificación me parece que le va a hacer muy bien a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que hasta hace poco tuvo pues un técnico de esos, ¿no? Como Bolillo Gómez, motivador, charlatán, que por ahí le sonaba la flauta y era por sus formas, por sus maneras. Sí, un zorro viejo del fútbol, de acuerdo, pero eso hoy cada vez es menos importante en el mundo del fútbol. Sí es importante la experiencia, pero también sin dejar cabos sueltos, sin dejar situaciones al azar.
estudiando al rival, estudiando lo que se tiene también dentro del equipo. Y eso es lo que se quiere instaurar. Y no solamente para la selección absoluta, también se quiere formar de una manera ordenada a los jugadores en el fútbol ecuatoriano, y eso me parece perfecto. No más adulteración de documentos, no más jugadores de 16 años con cédula falsa jugando en la sub-12, no más vecinos jugando como ecuatorianos, no más de este tipo de situaciones. Hay que tratar de que la selección ecuatoriana de fútbol sea un todo. Además, este proceso va a contribuir ¿para qué? Para que las selecciones ecuatorianas de fútbol tengan la capacidad de jugar a lo mismo. No es que el de la sub-15 pone 3-5-2 y el de la 17 pone 4-4-2 y el de la 20 juega 4-3-3 y el del preolímpico es un kamikaze y va con 2 defensas y 5 delanteros. No, la selección tiene que jugar a lo que se ordena y a lo que se analiza en base a lo que comentábamos al principio, la capacidad del futbolista ecuatoriano. Sí, sí, sí. Y agregarle la juventud, la frescura que hay también Claro. de parte de Jordi Cruyff. O sea, tú ves un tipo muy preparado. Él escribe para el diario Sí, País. para O el sea, es un tipo capacitado por donde se lo mira. A mí me encantó cuando en una revista, Panenka, hace varios años atrás, cuando ni siquiera tuvo la experiencia de Israel de dirigir, porque le preguntan, ¿por qué estudiaste para director técnico? Y me dice, porque yo estudié para director deportivo y necesitaba estudiar para director técnico para tener una buena comunicación, una comunicación Para fluida entender. con el entrenador. Entonces, son detalles que suman, un tipo súper preparado, que se comunica muy bien, que también ha hecho de periodista, de comunicador, de expositor, muchas charlas. Tú ves el Instagram de Cruyff y, por ejemplo, de lo que alcancé a ver, Macherano le deseaba éxitos, o sea, figuras importantes también a nivel mundial. Se abre un mercado, también eso es otro beneficio de la traída de él, porque nos negaban aquí que Saverio, la gente del Fútbol Club Barcelona para este preolímpico. Por ejemplo, si hubiera estado Jordi Cruyff o el mismo Cordón 2 meses atrás, nos lo prestaban. Levantaba el teléfono. Ese se levanta el teléfono a ver quién te quiere negar, no, lo necesito. O sea, son detalles que nosotros en épocas anteriores al de Europa, a nuestro ecuatoriano que estaba viviendo en Europa, no le prestamos la atención. No. Nos hemos perdido un montón de jugadores en las juveniles por decir, no lo van a prestar, no nos sale muy caro. O sea, todo No se eso puede. tiene que cambiar. No se puede más o No, menos. que no se puede. Y ahí nos estamos perdiendo a Jeremy Sarmiento, nos perdimos a Ferigra, ahora mismo a Kike Saverio, que lo han visto. Y ahí está lo del entrenador, que ojalá todos esos detalles cambien. Porque no que lo vimos y no se compara tanto con nuestros ecuatorianos. Entonces así Tocali le hubiera hecho a Messi y no hubiera jugado nunca Así para es. Argentina. Mira, tú ayer decías que Jordi contaba que el papá se enrumbaba por el pasillo del estadio rumbo al entrenamiento, y a 10 minutos del entrenamiento dice, no, voy a cambiar. Y el mismo Jordi dice, eso en esta época sería casi imposible, porque ya debes tener la planificación determinada para cada día. Y es verdad, todo ha evolucionado por medio de la tecnología, y uno de los aspectos que más ha evolucionado por esto es el deporte. Entonces hay muchísima ciencia y tecnología de por medio, el scouting, el análisis de video, como decía Jorge, las zonas de calor. Todo eso ya se necesita dentro de los equipos de fútbol, dentro de los clubes. Y yo creo que esta llegada de Jordi Cruyff no solo le va a hacer bien a la selección, y no solo le va a hacer bien a las selecciones juveniles, sino también al campeonato ecuatoriano de fútbol. Los equipos van a estar obligados a manejar tecnología, sé que en algunos ya se utilizan. Vamos a estar obligados a utilizar el VAR en todos los campeonatos que se disputen acá, y eso nos va a dar un paso más adelante. Tal vez 1, tal vez 2, tal vez 3, y eso va a generar que Ecuador sea más competitivo, no solo con la selección, sino también con sus equipos. Ya tenemos equipos campeones de torneos internacionales, ya se sumó Independiente del Valle a Liga, y creo que esta suma de esfuerzos y este trabajo van a hacer que el fútbol ecuatoriano comience a resurgir. Ahora, en nuestra actualidad, si nosotros revisamos los candidatos para llegar a Qatar 2022, creo que solo estamos por encima de Bolivia. Ni siquiera, porque el mismo ranking internacional dice que Ecuador en Sudamérica es 9º. Entonces nos tocará bregar y duro para que Ecuador comience a recuperar esos sitiales que pudo tener rumbo a Corea y Japón, rumbo a Alemania y rumbo al Mundial de Brasil 2014. Sin lugar a dudas, hoy no somos favoritos, ¿no?
Miren, esto de la tecnificación del deporte es tan evidente, ¿no? En otras actividades deportivas, cómo se trabaja, los tenistas cómo trabajan, por ejemplo, para mejorar el saque, cómo estudian a sus rivales y buscan la forma de hacerles daño, cómo ganarle a Rafael Nadal, cómo ganarle a Roger Federer. No es porque te levantaste con el santo y te santiguaste 4 veces y ese día justo vas a ganar el partido, no. Esto es fruto de un trabajo, por eso hay entrenador, preparador físico, nutricionista, analista de video. Antes en el Ecuador de analista de video les traían a los hijos, pues a los primos, a los mejores amigos, para que pasen con una cámara y no sabían ni qué grababan, pero los traían. Hoy tiene que ser un profesional el que grabe esto, y el que entregue un informe, el que entregue un video desglosado, el que a través de programas que existen en el mundo del deporte pueda meter esa información ahí y sacar los resultados que se quiere, ¿no? Todo esto es fruto de análisis. En el fútbol, por ejemplo, se analiza mucho los sistemas defensivos y ofensivos del básquetbol, del fútbol americano. Todas esas cosas no son fruto de una improvisación o porque a alguien se le ocurrió. Son largos momentos de estudio, la parte física, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver hace poco nada más una eliminatoria donde Ecuador comenzó ganando 12 de 12 puntos. Estábamos cerquita de la clasificación. Para muchos era carpintería el tema y estábamos ya en el Mundial de Rusia. El tema es que teníamos un preparador físico que no sabía. Teníamos un preparador físico que no conocía sobre el tema. Hoy los preparadores físicos, los asistentes técnicos, el propio entrenador están en la obligación de conocer todos los detalles de la preparación en el llano, en la altura, para jugar partidos con un grupo que se suma 2 días, en fin, todo ese tipo de circunstancias son parte de la tecnificación del deporte. Miren cómo se trabaja los récords mundiales, ¿no? Hoy se está intentando, por ejemplo, bajar la maratón, bajar las 2 horas en la maratón masculina, ¿no? Y esto es fruto de estudios. En la natación se rompieron récords hace 2 Olimpiadas, ¿no? ¿Y saben fruto de qué? Fruto del traje que utilizaban los nadadores, ¿no? Porque todo eso entra en el análisis y en el estudio. Entonces no podemos estar lejanos de este movimiento, de esta nueva era del deporte, y creo que hasta el día de ayer estábamos muy lejos, ¿no? Estábamos muy lejos. Acá todavía se sigue pensando que el exjugador de fútbol está en capacidad de tomar una división formativa y listo. No, tienen que ser personas preparadas, personas que, por ejemplo, manejan una categoría sub-12, deben conocer de pedagogía, deben conocer de anatomía, deben conocer de fisiología, ¿no? Deben conocer absolutamente todo, deben ser hasta psicólogos en muchas ocasiones de los muchachos que están en una edad difícil. Entonces este plan a mí me parece que va a profesionalizar el fútbol ecuatoriano y eso a mí me tiene contento. Yo no estoy por los resultados deportivos, estoy convencido, de acuerdo a lo que ustedes decían, y es cierto, somos 9º en Sudamérica. Estoy convencido que será muy difícil salir de esa posición en estas eliminatorias, convencidísimo, pero no importan los resultados si las cosas comienzan a hacerse bien. Sí, varias puntualizaciones de lo que decías y me acordaba de la película Moneyball que se dio en el 2011, el equipo de béisbol que llega a esta persona. Sí, con Brad Pitt, ¿no? Sí, con Brad Pitt, Billy Beane. Brad Pitt era el director general de los Atléticos de Oakland de béisbol, tenía un presupuesto menor y llegó un, digamos, analista de sistemas, ingeniero en sistemas, que tenía todas las estadísticas del béisbol de la temporada regular y ahí le llevó a contratar jugadores según las estadísticas que él tenía acumuladas. Entonces, esto en el 2001 en el béisbol, que en esa época fue revolucionario. Estamos hablando de casi 20 años atrás. Entonces, después, 2011 se da esta película contando la historia del éxito que tuvo este equipo con este director deportivo y la tecnología ha evolucionado todo en el deporte, o sea, todo detalle es analizado, sumado, contemplado y en esto en el fútbol no pasa de distintas formas, o sea, uno se queda con la galleta que tiró tal jugador, claro, ¿ya? Y no te das cuenta que ese cortó 5 pases, es la zona de calor, lo que bien decía Jorge. Entonces son muchos detalles, lo de la recepción. Yo me acuerdo en su momento, a Quintero se le exigía por Jefferson Orejuela, ¿ya? Y él decía, su argumento era, no lo convoco todavía, mira las estadísticas que tienen Independiente del Valle, es pasa a los lados y corta muy poco. Exacto. Entonces no me da mucho pase hacia adelante. Después no tenía 5 y ya era obligado, pues finalista de la Copa Libertadores tenía que llevarlo y contra Chile se mandó un partidazo, la figura. Son cosas que tiene el fútbol también. Sí. Una puntualización que quería hacer,
Jorge decía, no, tuvimos un preparador físico que no sabía nada de eso. Yo creo que sí sabía, pero no sabía cómo transmitirlo o cómo llevarse con el jugador, porque se peleó muchísimo, porque a Emelec lo hizo volar. En la altura y en local, ese equipo de Gustavo Quinteros ganó de visitante un montón de partidos. Y yo conozco desde cerca la preparación que tenía, y hubo una entrevista hace poquito que le preguntaron lo de los patacones y eso, y hablaba de que jugadores no le hacían caso. Y mira lo que él explicaba. O sea, tu cuerpo, digamos que es un vehículo. Si tú al vehículo le metes diésel, no vas a reaccionar igual que metiéndole súper. Ya, entonces, eso no lo asimiló el jugador, le cayó mal, pero ahí yo entro en la manera de tú llegarle al grupo, que ese es otro detalle, porque si les cae mal, así seas quien seas Guardiola, no te van a prestar atención, y más aún los nuestros, ¿no? Que ojalá también desde la cultura también cambie mucho, y ahí entra en cómo transmitir todo eso, y creo que desde la comunicación Jordi Cruyff ha demostrado a lo largo de su trayectoria que es muy bueno para eso. Yo creo que hubo algunas situaciones en la selección que manejó Quinteros. Creo que el mismo estilo nos jugó en contra por momentos. Yo recuerdo que también creo lo mismo. La gente exigía que salga Rueda, exigían que salga no solo por los resultados, porque incluso los resultados de Rueda fueron buenos, no fueron malos. Históricos, en casa históricos. Y estuvimos a punto de clasificar a octavos de final. Pero la gente pedía que Ecuador ya sea protagonista, que sea ofensivo, que muestre un juego vertical. Y yo me hacía la pregunta si estábamos preparados para ese tipo de juego. Entonces, en los 4 primeros partidos se dieron las cosas, y creo que nos convencimos casi todos, no digo todos porque siempre hay gente que guarda sus recaudos, y uno de los que más se convenció fue Quinteros, y dijo, yo puedo seguir jugando así. Como jugaba en Emelec, yo puedo jugar en Ecuador. Y creo que la primera muestra de que a Ecuador le comienzan a hacer daño cuando adelantaba mucho sus líneas fue el partido con Paraguay en el Atahualpa, que estaba prácticamente perdido, porque el empate llegó en una jugada de Ángel Mena que no sé si estuvo en offside o fue una jugada muy, muy compleja de analizar. Entonces sí creo que ese hecho fue determinante. Y recuerdo que una vez que terminan las eliminatorias, lo llama un colega, Reinaldo Rueda, y le dice, ¿por qué cree que no se clasificó? Dijo, yo no puedo cuestionar al seleccionador que está ahora, pero lo cierto es que nosotros supimos manejar y justamente en Quito fue donde Ecuador le fue bien y fue la clave para llegar al Mundial. Creo que eso fue determinante, no haber sabido aprovechar la localía en la altura cuando nuestros jugadores están la mayoría afuera, y el hecho de, incluso yo recuerdo que se dominó a Uruguay y a Paraguay de visitante. Sí. Se quedaron sorprendidos los uruguayos, paraguayos, todos los que vieron el partido, dicen Ecuador jugó mejor, pero perdió los 2 partidos. Entonces ahora vamos a ver cuál también va a ser la visión de Cruyff. Lo que me gustó de haber leído la entrevista que ayer conversaba con Joaquín es que él no se cierra al hecho de la posesión y el toque de pelota. Dice, tengo que ver a los jugadores con los que voy a contar para saber si yo juego priorizando la posesión de pelota o tratando de jugar vertical si mis jugadores son rápidos y potentes. Definitivamente es así. Bueno, algunas puntualizaciones nada más. El tema del preparador físico Figueroa es que una cosa es trabajar semana a semana en el equipo y otra cosa es recibir a los jugadores 3 días antes, ¿no? Los planes son distintos, las formas y las maneras son totalmente inadecuadas según lo que se pudo ver más adelante. Y claro, había este problema que citaba Joaquín de que no tenía una buena comunicación con el grupo. Y en esto me lleva también a algo que me parece que es muy importante. Hemos hablado de la tecnología, hemos hablado del plan organizacional, tenemos que hablar de la mentalidad del futbolista ecuatoriano. Estamos tratando de acuerdo a lo que dice la federación, y se ha pedido por parte de mucha gente, la profesionalización del fútbol. La profesionalización no se trata solamente de dinero, la profesionalización se trata del compromiso del jugador por cumplir con este que es un trabajo, con esta que es una labor que cumple y por la cual es remunerado. Acá los jugadores de fútbol tendrán que cumplir con un código de ética, que ya se lo ha mencionado. Los jugadores de fútbol además, ¿no? Pasa en Europa, los jugadores de fútbol no van pues a cuestionar al entrenador o al director deportivo. No se los permiten pues. No tienen por qué, tú dedícate a lo tuyo y punto. Las decisiones las toman otras personas. El jugador del fútbol en el Ecuador se acostumbró, por este tema de que nosotros mismos les hacemos
grandes estrellas, se acostumbró a tomar decisiones. Y hemos tenido a lo largo de las eliminatorias muchas cuestiones, indisciplina, por ahí hubo un tiempo en que se habló de que le ponían las alineaciones a un técnico, todos esos factores. Y eso también se tiene que acabar. Entonces, todo esto también viene de la mano del profesionalismo que pueda tener el jugador ecuatoriano. Yo veo algunos que son realmente profesionales de sacarse el sombrero y ojalá sean la base de la selección ecuatoriana de fútbol, sean ellos los pilares en los que se fundamente una posible de convocatoria de hombres nuevos, de jugadores jóvenes, sean la base de ese equipo. Ojalá que sea así. Y quienes no quieran estar, que nos den cerrando la puertita por fuera y que no vuelvan más a la tricolor. Sí, solo como ejemplo cortito, porque ya estamos cerca de despedir. Jorge, me contaba ayer José Los Sánchez que tuvo la oportunidad de conversar con Esteban Drer en una entrevista y él le decía, mira, 38 años y está en la elite y tapando muy bien, fue figura el año pasado. Tiene él, por iniciativa de él, preparador físico, psicólogo y nutricionista. Es que así debe ser. Es que así debe ser. El equipo multidisciplinario. Y es lo que dice Jorge, ojalá el jugador se dé cuenta, el ecuatoriano se dé cuenta que tiene que cuidarse, que su cuerpo es una herramienta de trabajo y que tiene que fortalecerla, tiene que invertirle. Daniel Angulo en su momento también el año pasado, él mismo lo demostraba y hacía burla, ¿no? Primer semestre descuidado, segundo semestre con nutricionista y preparador físico. Estaba delgado, estaba bien. Entonces, eso es una inversión, eso es una inversión. Acá me contó un amigo que cuando estaba en un equipo de Serie B del fútbol ecuatoriano, ahí estuvo un jugador que llegó a ser seleccionado ecuatoriano de fútbol y que después estuvo en México. Ahora anda por Argentina, creo. Le decían para que regrese en la tarde para hacer un trabajo diferente. Decía, no, pues profe, si yo en la tarde duermo. Entonces me dijo, él no va a llegar lejos porque él necesita reforzar su estructura, pero él se queda con lo que entrena. Entonces él se va a quedar estancado. Diferente, por ejemplo, a Forlán, que en el Mundial de Sudáfrica 2010 tenía su entrenador personal y él tenía de cláusula en el contrato, ¿no?, que él iba a hacer un trabajo especial de cara al Mundial 2010 y lo más seguro era que baje su producción goleadora, porque cuando trabajas fuerte físicamente, bajas tu producción goleadora, pierdes la ductibilidad con la pelota. Resulta que Forlán bajó la producción goleadora en Atlético de Madrid y terminó siendo el mejor futbolista del Mundial, pese a que compitió con grandes monstruos como Zidane, como Cristiano Ronaldo, jugadores que técnicamente eran superiores a él. Y es verdad, estamos en una época en la que Cristiano Ronaldo, ¿quién dice que es viejo? Nadie dice Cristiano Ronaldo es viejo, cuando normalmente con la edad que tiene la gente está viejo, no. Hicieron una comparativa con el Ronaldo, el fenómeno. Claro. Y a esa edad se estaba ya retirando en Corinthians y Cristiano, con la edad que tiene, sigue en la elite en la Liga Italiana. Dice Ronaldo Nazario, la diferencia con Cristiano es que a mí me tocaba entrenar. En cambio a Cristiano le encanta entrenar. Dice, si a mí me hubiese encantado entrenar, ¿qué hubiese llegado a hacer? Sí, sí. Es así. Bueno, estamos despidiéndonos, ¿no? Le agradezco, señor Vinuesa, por su solidaridad, ¿eh? Porque yo estaba preocupado, ya iba a seguir un tratamiento ya para dejarme la barba también y estaba preocupado, porque en cemento no cría césped, pues entonces imagínense, ¿no? Cómo iba a quedar yo con ese tema. Pero bueno, veo que usted se ha solidarizado conmigo. El señor Saavedra sí difícil porque él es un hombre de barba, ¿no? A él le gusta ese look y lo mantiene durante mucho tiempo. Bueno, ¿le suena el nombre de Matías Zunino? Este es un lateral o interior derecho uruguayo que juega en Nacional de Uruguay. Hoy en la noche o mañana máximo podría ser oficializado como nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quito para la temporada 2020. Matías Zunino, ¿no? Es posible que José Ayovino arregle, es posible que Marcos Caicedo tampoco arregle con Liga y es por eso que la búsqueda de estos jugadores ha sido fundamental para Pablo Repeto en estas últimas horas. Joaquín, Elías, un abrazo grande. Un abrazo cortito, la última información, atentos a lo que se viene con los árbitros. La Liga Pro todavía no ha cancelado un valor, están ahí pendientes, negociando, le van a bajar los sueldos y esto puede desencadenar un malestar
no sé si decir huelga, pero hay molestias de parte del gremio arbitral. Nada más ahora con esa información, nos vemos a las 22 horas, señor Baldión, un fuerte abrazo. Muchas Igualmente, gracias, Elías, por habernos acompañado un día más. Aquí estábamos, como siempre, feliz en Fanático desde la cabina. Chao. Muy bien, un abrazo grande para ustedes. Daniel Poroso se lesionó en Delfín, quinto metatarsiano. Se fracturó el hombre en la pretemporada. Mala suerte de este jugador que tenía las posibilidades de ser titular en Delfín. Nos vamos, un abrazo, hasta luego. Fanático presentó Desde la Cabina.